Permítame leerle este pasaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 13, versículos del 1 al 6. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Hace poco hubo una noticia bastante embarazosa que tuvo como protagonista a uno de esos predicadores de renombre. La noticia llegó a tener cierta notoriedad porque este predicador había decretado el fin del coronavirus. El predicador se llama T.B. Joshua y declaró el desvanecimiento del virus COVID-19 para el 27 de marzo de 2020. Esta profecía fue declarada en el poder y en el nombre del Señor Jesús. El problema fue que pasó el día 27, luego llegó el 28 y el 29, y el coronavirus no solo no desapareció, sino que llegó a mutar y dejar en ridículo al predicador. Cuando le preguntaron al supuesto profeta por qué había fallado, por qué el coronavirus no había desaparecido para el 27 de marzo, este hombre se atrevió a decir: The Holy Spirit misled me. Es decir, el Espíritu Santo me engañó. Desgraciadamente, este tipo de charlatanes no son nada nuevo. En su momento, el profeta Ezequiel también tuvo que enfrentarlos a ellos y a sus falsas profecías. Es por eso que en este pasaje vemos cómo el Señor reprende y confronta a los falsos profetas que descarriaban a Israel. Así que en primer lugar quiero hablarle de aquellos profetas que afirmaban ver visiones, pero no eran visiones de Dios, sino el simple delirio y engaño de sus propios corazones. Estos hombres creían que sus corazonadas eran la voz de Dios. El problema es que cuando sus falsas profecías no se cumplían, hacían que la gente se desanimara y se alejaran de Dios. Así que cuando los verdaderos profetas de Dios predicaban a la gente, ésta ya no creía en el mensaje. Estos profetas falsos afirmaban haber visto revelación divina, pero en realidad no habían visto nada. Se les hacía muy fácil decretar prosperidad, abundancia, sanidad y paz para la gente de Israel. Así dice la Escritura: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí, los otros la recubrían con lodo suelto, dice Ezequiel 13:10. Ahora, escúcheme, es muy fácil lanzar este tipo de profecías aún sin conocer a la gente. Solo se trata de hablar generalidades y expresar cosas agradables a la audiencia. Más o menos algo como esto: yo veo grandes cosas para tu vida. Las bendiciones de lo alto serán derramadas sobre tu cabeza y sobre tu descendencia por generaciones. Con lo mejor del trigo y con lo dulce de la miel, reyes y príncipes envidiarán lo que se te ha preparado. Una puerta abierta que Dios ha puesto delante de ti, y lo que Dios ha abierto, nadie jamás lo podrá cerrar. Desgraciadamente, este tipo de profecías vagas y nada específicas aún abundan hoy en día en las congregaciones carismáticas. Los líderes religiosos las usan para adular e impresionar a su audiencia, la cual, por cierto, permanece completamente sumida en la ignorancia bíblica y no se da cuenta de que está siendo vilmente engañada. Todo se trata de montar en el escenario religioso un show alegre, musical y emotivo, pero sin nada del verdadero evangelio.
Dios compara a estos falsos profetas como una pared recubierta por lodo suelto. Las casas de aquellos días estaban hechas con ladrillo de adobe, los cuales eran una mezcla de barro y paja picada que le daban consistencia. A veces las paredes eran cubiertas con una capa más de adobe. Bueno, pues Dios comparó a estas falsas profecías con lodo suelto, es decir, lodo sin paja, sin consistencia, que se caería a la primera lluvia torrencial. Por eso dice la Escritura, di a los recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá, dice Ezequiel 13:11. Esos profetas procuraban tener siempre un discurso agradable, porque eso era lo que a la gente de ese tiempo le gustaba oír. Y desgraciadamente sigue sucediendo en la actualidad. Hay personas que buscan solamente una congregación en donde lo único que se predique sean pláticas motivacionales, que tenga buenos asientos, aire acondicionado, estacionamiento amplio, un buen programa musical y un escenario con una iluminación de primera, donde el predicador está más preocupado por entretener a la audiencia que por hablarles del Evangelio de Cristo y la santidad de Dios. Dios dijo que estas profecías falsas caerían como lodo suelto cuando llega la primera lluvia torrencial. Es decir, estas falsas profecías caerían cuando la primera situación difícil en la vida de sus oyentes se presentara. Estas falsas visiones del tú vas a prosperar, tú vas a salir adelante, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no tienen ningún poder cuando se enfrentan y se estrellan con la cruda realidad. Estos falsos profetas declaraban tener el don de sanidades y milagros, pero se desmoronaban cuando tenían que hacer frente a situaciones difíciles. Así pasa con estos predicadores y sanadores de la actualidad. Son como lodo suelto que se desmorona cuando se enfrentan a la primera calamidad. Tal cosa sucedió con cierto salmista, porque ahora así se autonombran, llamado Julio Melgar. Se enfermó de cáncer y uno se preguntaba por qué, teniendo tantos amigos sanadores, profetas y apóstoles, no oraban por él y lo declaraban sano. Después de todo, ellos siempre hablan de que en su boca hay un milagro, del poder de la confesión positiva, de la sanidad, del yo declaro, yo decreto, lo creo y lo recibo. ¿Qué mejor oportunidad que esta enfermedad para testificar del poder de Dios al mundo, no le parece? Así que hasta ahí llegaron los deslumbrantes ministros, Danilo Montero, Marcos Barrentos, Cash Luna y el gran embajador de la fe, Marcos Witt. Ante tan desbordante unción, la enfermedad no tenía mayor opción que temblar y desaparecer del cuerpo de Julio Melgar. Ahí estaban estos grandes ministros, hombres llenos de la unción, hombres que viven en lo sobrenatural, ¿no? Porque ellos no son pastores de iglesitas de 30 o 40 miembros, no. Ellos se consideran a sí mismos pastores de pastores, grandes embajadores de la fe, apóstoles sobre las naciones. Uno de ellos incluso dijo que Julio Melgar vería a sus nietos compartiendo la plataforma con él. Pero desgraciadamente para su familia, Julio Melgar murió. Todas aquellas profecías no eran más que falsas profecías, falsos decretos y falsas enseñanzas. Sus palabras cayeron como el lodo suelto que cae de las paredes, embarrándolos en su propia desvergüenza. Este no es un suceso menor, ya que todos ellos van por la vida repartiendo profecías de prosperidad y declarando bendición por todas partes. Al fin y al cabo, no habría manera de culparlos si fracasan en su doctrina del yo declaro, yo decreto, yo profetizo, pues muy pocos se dan cuenta. Pero esta vez quedaron exhibidos públicamente. Así que yo le pregunto, ¿por qué deberíamos creerles a estos falsos ministros si en la primera oportunidad de demostrar la validez de su doctrina fracasan abrumadoramente? Alguien podría decir, bueno, pero ellos son sinceros y de todo corazón tratan de sanar a la gente. ¿Tú quién eres para juzgarlos?
La Biblia dice que no importa cuán sinceros ellos sean, no importa si ellos de verdad esperan ver sus profecías cumplidas, no importa aún si tienen buenas intenciones, ellos están sinceramente equivocados y no tienen ningún derecho a hablar en el nombre de Dios cuando solo están hablando las ocurrencias de su propio corazón. La Biblia declara, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Porque estos falsos ministros no hablan nunca en su propio nombre. Ellos lo hacen en el nombre de Jesús. Pero usar de esta manera el nombre del Señor se llega a convertir en una falta gravísima. Es decir, cuando usan el nombre de Dios para declarar cosas que no se cumplen, porque la gente se decepciona de Dios y creen que Dios falló, cuando en realidad es culpa del ego de estos falsos obreros. Así que al usar el nombre de Jesús para sus delirios proféticos, ellos toman el nombre del Señor en vano. La Biblia tiene algo más que decirnos sobre estos ministros, ya que desgraciadamente hay quienes, pese a la evidencia, todavía los defienden a capa y espada, sobre todo aquellos que gustan de su música y discursos motivacionales. Si han declarado falsas profecías es porque son falsos profetas. Vean lo que dice la Escritura, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Escuchó? Esta es una manera eficaz de detectar a un falso profeta. Así que no crean en la falsa doctrina de la confesión positiva, del yo declaro, yo decreto, yo veo, yo lo creo y lo recibo, porque no son nada más que patrañas y delirios de falsos profetas y maestros. Lodo suelto que terminará embarrándolos en la vergüenza. Los verdaderos creyentes no debemos predicar por corazonadas y debemos tener cuidado de no seguir a maestros que predican de sus propios razonamientos. Toda doctrina que el predicador presenta debe estar firmemente sustentada en la palabra de Dios y no en las ocurrencias o vivencias del predicador. Es por esto que la condena para estos falsos profetas aparece en la escritura dicha por el profeta Ezequiel. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor, dice Ezequiel 13, versículo 9. Quizás usted tenga amigos, conocidos o familiares que están dentro de congregaciones con este tipo de doctrina, en donde se les enseña la sanidad, la prosperidad financiera, la confesión positiva del yo declaro, yo decreto, yo ato y desato, creo y recibo. Pero curiosamente, nunca se habla del arrepentimiento. Nunca se le habla a la gente acerca de Jesucristo y el perdón de pecados. Nunca se le pide a la audiencia que examinen sus corazones para saber si realmente son salvos. Se les deja vivir en pecado e ir engañados, creyendo ser salvos cuando en realidad van con rumbo al infierno. Es por eso que este mensaje de amonestación es muy importante. Escucha ahora el mensaje del verdadero evangelio. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre alcanzar todo lo que este mundo ofrece en cuanto a placer, riquezas, honores y gloria, si cuando muera estará condenado por toda la eternidad? Supongamos que se cumplen al 100% estas profecías de riqueza y gloria sobre tu vida y que sigues encantado por esos predicadores que nunca te incomodan acerca de tus pecados. ¿Valdrá la pena todo esto por la perdición de tu alma? Cuando la Escritura dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Necesitas a Cristo. No para que tengas tu mejor vida ahora, sino para que seas salvo del pecado y de la ira de Dios.
Dios no es solamente amor, amor y melosamente amor. Dios también es fuego consumidor. Escucha lo que estos falsos predicadores no se atreven a decirte. La Biblia declara que si no te arrepientes, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Necesitas a Cristo para ser salvo. Tienes que arrepentirte de tu falsedad, de tus vicios, de tus odios y rencores. No basta con ir a la iglesia y cantar el último hit de tu salmista favorito. Si tu vida no cambia, te estás engañando a ti mismo y eres como aquellos de quienes dijo el profeta, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso dice Isaías 29:3. Así que yo te invito en esta hora. Acércate a Jesucristo de verdad. Arrepiéntete de tus pecados. Y busca una iglesia en donde se predique verdaderamente la palabra de Dios y no las vivencias y ocurrencias de tu predicador. Dios te bendiga.